Joining me now, someone who wants to terminate the redistricting effort in California, former Governor Arnold Schwarzenegger, who we're catching up with at Gold's Gym in Venice, of course. Good to see you, sir. Thank you for working us into your busy fitness schedule. A CBS poll this week found that 62% of likely California voters support this ballot measure that you oppose. Why do you think you're right and they're wrong? And what more are you going to do between now and Election Day to try to stop this from passing? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo muy malo está pasando, pero nadie se atreve a decirlo? Como si todo el mundo estuviera presenciando el mismo desastre, día tras día, pero fingiera que solo es una mala racha que pasará. La verdad es que no pasará. Y cuando finalmente alguien decide romper el silencio, sacar a la luz las heridas y señalar a los responsables, el impacto es inmediato. Eso es exactamente lo que ocurrió cuando Arnold Schwarzenegger decidió alzar la voz. Y no contra cualquier persona. Señaló directamente a Donald Trump, no como celebridad, no como exgobernador, sino como ciudadano que cree que hay un límite para lo absurdo. Lo que comenzó como una provocación tonta sobre la audiencia de un programa de televisión se convirtió, ante los ojos del mundo entero, en un enfrentamiento directo entre el espectáculo y el liderazgo, entre el ego y los principios, entre un presidente en busca de aplausos y un hombre que decidió anteponer la dignidad a la conveniencia. Trump se burló de Arnold por las bajas cifras de audiencia de The Apprentice, y lo que podría haber pasado por una broma de mal gusto se convirtió en munición para una de las críticas más contundentes jamás realizadas dentro del propio campo republicano. Arnold no respondió con ofensas, respondió con desafío, propuso un intercambio de papeles, ironizó sobre la idea de que el gobierno puede dirigirse como un reality show. Y en ese momento quedó claro que el enfrentamiento no era solo entre dos nombres famosos, era entre dos visiones del país, del poder, de la responsabilidad. La respuesta de Arnold se volvió viral, pero más que eso, tocó un nervio expuesto. Porque mientras Trump usaba cada aparición para inflar su ego, Arnold usaba su visibilidad para hacer preguntas reales, para recordar que ser líder es más que ocupar un puesto. Es tener el valor de contradecir, de decir no a lo que está mal, aunque eso cueste popularidad. Y eso fue exactamente lo que hizo cuando recordó la fatídica rueda de prensa, en la que Trump elogió a Vladimir Putin ante las cámaras, ignorando por completo los intereses de Estados Unidos. Lo dijo claramente: vendiste a Estados Unidos. Y esa acusación no era solo una frase impactante, era una herida abierta, expuesta en la televisión internacional. Arnold puso el dedo en la llaga, en el punto exacto en el que se sustentaba la imagen de Trump, la falsa idea de fuerza. Demostró que la sumisión no es una estrategia, que la debilidad disfrazada de diplomacia es traición y que no se puede representar a una nación mientras se doblega ante quien amenaza sus principios. Las imágenes de aquella rueda de prensa dieron la vuelta al mundo. Trump, sonriente junto a Putin. Arnold, indignado, mirando fijamente a la cámara. La escena era emblemática. Era el símbolo de una disputa mucho mayor, la de la integridad contra el oportunismo, y no se detuvo ahí. Evocó el nombre de Ronald Reagan, recordó la célebre frase que le dijo a Gorbachov pidiéndole que derribara el muro de Berlín, e hizo un paralelismo con la situación actual, una situación hecha de mentiras, de propaganda, de idolatría política. Un muro que separaba a la población de la verdad, un muro que había que derribar. Y fue con ese valor que Arnold se lanzó de cabeza al debate sobre el ataque al Capitolio. Comparó la invasión del Congreso estadounidense con la Noche de los Cristales, uno de los episodios más oscuros de la historia alemana. Dijo que los fragmentos de las ventanas rotas no eran solo cristales, eran los pedazos de una democracia en colapso, y él sabía de lo que hablaba.
Había crecido en la Austria de la posguerra. Había visto las cicatrices del nazismo. Había oído y sentido el miedo. Sabía con cada fibra de su cuerpo lo que sucede cuando el odio se convierte en política, cuando las mentiras sustituyen a la realidad, cuando un pueblo entrega su conciencia en manos de un líder que solo quiere poder. Arnold recordó que su padre fue engañado por mentiras como esas. Dijo que reconocía las señales y que era deber de todos impedir que la historia se repitiera. Calificó el ataque de intento de golpe de Estado y con ello rompió la última barrera dentro del Partido Republicano. Su discurso no era solo una advertencia, era un testimonio, una convocatoria, un llamamiento a la razón en medio del delirio colectivo. Y la respuesta fue inmediata. Las grandes cadenas repitieron sus palabras. Las universidades debatieron su discurso. El mundo escuchó y muchos, por primera vez, se detuvieron a reflexionar. Ya no se trataba solo de Trump. Se trataba de en qué se estaba convirtiendo Estados Unidos y quién tendría el valor de impedir que se convirtiera en algo irreconocible. Y si aún quedaba alguna duda sobre la intención de Arnold, esta se disipó cuando atacar la cultura política del espectáculo, la manipulación y la mentira normalizada. Y es aquí donde su mensaje comienza a cobrar aún más relevancia, porque deja de ser solo una crítica al presidente y se convierte en un análisis profundo sobre el estado moral del liderazgo estadounidense. Arnold comenzó a utilizar sus plataformas para promover diálogos sobre la responsabilidad cívica, el papel de la memoria histórica y la urgencia de una renovación real, una renovación basada no en promesas vacías, sino en acciones concretas. En lugar de limitarse a repetir frases efectistas, promovía conversaciones públicas con jóvenes, inmigrantes, empresarios y líderes comunitarios. Su objetivo era claro: reconstruir la confianza, recuperar la idea de que la política se puede hacer con integridad, con visión, con humanidad. Y en ese proceso se convirtió en algo poco común en la política actual. Una voz fiable en medio del ruido, una figura que, a pesar de provenir del mundo del entretenimiento, se negaba a convertir el dolor colectivo en un escenario, que utilizaba su fama, no para protegerse a sí mismo, sino para proteger la democracia, y al hacerlo, tocaba algo mucho más profundo de lo que cualquier campaña podría alcanzar: la conciencia de un pueblo cansado de ser engañado, un pueblo que, por fin, comenzaba a abrir los ojos. La acusación de Arnold no era solo una frase efectista, era un golpe seco en el centro de la retórica trumpista. Mientras Trump hablaba de acuerdos productivos y reuniones positivas, Arnold lo llamaba por lo que estaba siendo en ese momento: un hombre sumiso, un líder que cambió la firmeza por la adulación, un presidente que tuvo la oportunidad de posicionarse con fuerza frente a un adversario geopolítico y optó por sonreír. El contraste se hizo aún más evidente cuando circularon las imágenes. Por un lado, Trump, sonriente, pasivo, junto a Putin. Por otro, Arnold, serio, firme, mirando directamente a la cámara, con la solemnidad de quien sabe lo que dice y sabe lo que está en juego. Esa escena marcó un punto de inflexión, porque las palabras de Arnold no procedían de un opositor político, sino de alguien del mismo campo ideológico, de alguien que fue gobernador republicano, que entiende los entresijos, pero que se negó a aceptar la transformación del partido en un escenario de vanidad. Y fue más allá. Evocó a Reagan. Citó la famosa frase dirigida a Gorbachev, aquella que decía que derribara el muro. Pero ahora, el muro era otro. Era el muro de la mentira, de la manipulación, de la idolatría política. Arnold quería recordar al mundo que Estados Unidos no se construyó para servir a un hombre, sino a una idea. Y esa idea estaba siendo traicionada en la televisión nacional,
Lo que antes era entretenimiento, ahora era denuncia. Lo que era una broma, se convirtió en juicio público, y Arnold no se detuvo ahí. Amplió el campo de la crítica y señaló uno de los episodios más sombríos de la era Trump, el ataque al Capitolio, con un vídeo solemne, acompañado de música clásica y tonos graves. Arnold comparó el 6 de enero con la Noche de los Cristales, el evento nazi que marcó el inicio del terror contra los judíos en Europa. La metáfora fue acertada. Las ventanas rotas del Congreso estadounidense eran como los fragmentos de la democracia, y lo dijo con la autoridad de quien nació en la Austria de la posguerra, de quien vio de cerca lo que sucede cuando se permite que las mentiras se conviertan en sistemas, cuando los líderes mienten sin consecuencias, cuando el pueblo se ve intoxicado por delirios de grandez y miedo al otro. Arnold no hizo concesiones. Llamó al ataque al Capitolio por el nombre que la mayoría evitaba: intento de golpe de Estado. Putsch, una palabra que conlleva un peso histórico, que remite a la destrucción de instituciones, al autoritarismo, a la violencia disfrazada de patriotismo. Y cuando afirmó que su propio padre había sido engañado por mentiras similares, rompió la última línea de defensa de aquellos que aún intentaban relativizar los acontecimientos. La respuesta fue inmediata. Los telediarios repitieron cada frase. Las universidades discutieron su discurso en las clases de ciencias políticas. Los artículos y análisis inundaron los periódicos. Era imposible ignorarlo. Y mientras Trump se aislaba, negando cualquier responsabilidad, Arnold ganaba una nueva proyección, no como celebridad, sino como conciencia pública, un espejo moral dentro de un partido dominado por el miedo y la sumisión. Y fue en esta escalada cuando llegó a la crisis climática. Mientras Trump calificaba el calentamiento global de farsa, Arnold presentaba datos. Hablaba de los 7 millones de personas que mueren cada año a causa de la contaminación. Señalaba con el dedo la irresponsabilidad y recordaba que, mientras los políticos discuten si la ciencia es real, hay personas que mueren ahora, en este momento. Mostraba cómo en su gobierno en California logró reducir las emisiones en más de un 25% en solo 8 años. Presentaba resultados, no promesas. Hablaba de acción local, de cambios prácticos, de soluciones reales, y decía algo que muchos necesitaban oír. No tenemos que esperar a Washington. Podemos empezar en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Citaba ejemplos, cifras, colaboraciones, mientras Trump se burlaba de la ONU y llamaba idiotas a los científicos. Arnold participaba en conferencias en el Vaticano sobre sostenibilidad, dialogaba con la Iglesia Católica, unía fe y ciencia, y en cada aparición pública dejaba claro que la diferencia entre ellos no era de fama, sino de carácter. Trump gritaba, Arnold actuaba, y eso molestaba, porque exponía la verdad. Demostraba que gobernar requiere preparación, planificación, escuchar, que no todo se resuelve con frases efectistas, y que el precio de la ignorancia política se paga con vidas, con hambre, con crisis reales. A partir de ahí, el conflicto dejó de ser personal. Se convirtió en un choque de visiones, y Arnold, una vez más, cruzó fronteras. Ahora, en el ámbito de la inmigración, abordaba un tema explosivo, con una valentía poco común. Criticó tanto a los demócratas como a los republicanos por tratar la inmigración como un espectáculo. Dijo que ambos se benefician del caos, que el estancamiento es conveniente, ya que alimenta las narrativas de ambos bandos. Pero mientras los políticos juegan para el público, quien sufre es el trabajador. Arnold hablaba como alguien que había vivido. Recordó que llegó a Estados Unidos con $20 en el bolsillo, que lo construyó todo, con esfuerzo, y que nunca ocultó sus orígenes. Defendía una reforma migratoria justa, que combinara seguridad con dignidad. Decía que era posible proteger las fronteras sin deshumanizar a las personas,
y que expulsar a los inmigrantes no solo era cruel, era una estupidez económica. Señaló que el 45% de los trabajadores de las granjas de California son inmigrantes, que sin ellos los precios suben, la productividad cae, la economía se estanca, y que el verdadero patriota es aquel que reconoce el valor de quienes construyen el país con sus propias manos. Mientras Trump prometía muros, Arnold hablaba de integración, de cursos de formación, de inclusión en el mercado formal. Y cuando decía que el futuro de Estados Unidos no se construye con exclusión, sino con oportunidades y responsabilidad, no estaba siendo idealista, estaba siendo pragmático, pero su postura equilibrada irritaba a los extremos. Los conservadores lo llamaban débil, los progresistas ingenuo, pero él se mantenía firme, y en medio de la polarización surgía como la voz de la razón, porque su discurso no era político, era humano, y mientras tanto, el país se hundía en una crisis que ya no era abstracta. Lejos de los despachos y las cámaras, el impacto de las decisiones erróneas comenzaba a ser insoportable. Los discursos inflamados en Washington ya no eran solo ruidos lejanos. Resonaban en los pasillos de los supermercados, en las gasolineras, en las hojas de cálculo de los pequeños comerciantes, en las deudas que se acumulaban. La vida real, la que no aparece en los titulares, estaba siendo destrozada por decisiones políticas tomadas por vanidad, por miedo o por pura incompetencia. Familias enteras veían cómo sus gastos aumentaban de forma insostenible. El precio de la leche se disparaba, el gas se convertía en un lujo. Los camioneros protestaban en las carreteras, los agricultores ya no sabían si podrían sembrar en la próxima cosecha. Los exportadores veían cómo se cerraban los mercados. Debido a las guerras comerciales creadas en Twitter, las tarifas impuestas sin diálogo estaban estrangulando la economía local. Las pequeñas ciudades del interior, sustentadas por la agricultura, la logística y el comercio, estaban al borde del colapso. Los jóvenes abandonaban sus tierras. Las familias vendían maquinaria, los bancos renegociaban las deudas, y todo esto sucedía mientras los políticos en Washington discutían eslóganes. La sensación de abandono era generalizada, y fue entonces cuando los alcaldes comenzaron a actuar. Sin hacer ruido, intentaban mantener la máquina en marcha, formaban consorcios para comprar combustible más barato, creaban fondos de emergencia, establecían asociaciones con iglesias y ONG, distribuían alimentos, garantizaban refugio, evitaban que comunidades enteras se desmoronaran. Y en medio de todo eso, Arnold volvió a hacerse oír. Sus discursos sobre pragmatismo, responsabilidad local y reconstrucción cobraron fuerza. Decía que gobernar, a menudo, no se trata de grandes discursos, se trata de evitar que todo se derrumbe. Y mientras los grandes nombres de Washington se disputaban los titulares, eran los pequeños líderes los que mantenían los puentes en pie. Pero esta inestabilidad interna comenzó a repercutir fuera de las fronteras. El mundo observaba con inquietud la desorganización de Estados Unidos. Las alianzas históricas se veían amenazadas. La Unión Europea suspendía las negociaciones comerciales. Japón y Corea revisaban los acuerdos de defensa. Canadá creaba fondos para proteger a sus exportadores de las variaciones estadounidenses. La confianza internacional se desvanecía y la economía sentía el golpe. El índice Dow Jones caía, el sector tecnológico retrocedía, los inversores buscaban puertos seguros, y mientras Trump insistía en viejos lemas de grandeza, Arnold hablaba de reconstrucción moral y cívica, de responsabilidad compartida, de un país que necesita mirar hacia adentro, antes de señalar hacia afuera. El contraste era evidente. Uno hablaba de aplausos, el otro de reparación, y eso también comenzaba a tener repercusión en la prensa internacional. Los periódicos europeos llamaban a Arnold el republicano post-Trump,
una posible renovación. Lo que antes se veía como inspiración global, ahora se interpretaba como una advertencia. El faro de la democracia aún brillaba, pero su luz temblaba ante sus propios vientos internos, y mientras el mundo esperaba el siguiente paso, era evidente que esta crisis iba más allá de los líderes y los partidos. Ponía en juego la credibilidad del país y el rumbo del siglo. La encrucijada estaba formada, y ante ella se dibujaban tres caminos. El primero, el de la obstinación. Seguir por el mismo camino. Mantener el rumbo actual, atrapado en enfrentamientos personales y promesas vacías, tratando de recuperar la autoridad con retórica. Este camino preserva la base más fiel, pero profundiza el aislamiento y acelera la descomposición interna. El segundo, el de la restauración institucional, exige reconocer los errores, retomar el diálogo entre estados, partidos y sectores productivos. Es el camino más difícil, ya que exige humildad, y el fin del culto a la personalidad. El tercero, el de la reinvención, representado por figuras como Schwarzenegger, una derecha moderna, ambientalmente responsable, económicamente liberal y moralmente exigente. Una derecha que habla de resultados y no de resentimientos, que propone en lugar de culpar. La decisión no se tomará en los discursos, se tomará en las consecuencias que cada elección genere en la vida cotidiana, en los precios, en los empleos, en los acuerdos, en las alianzas. Aparecerá en las mesas de las familias, en los puestos de trabajo, en las calles de las ciudades. Y al final de su último discurso, Arnold dejó una frase que resume con precisión. Este momento de la historia estadounidense dijo que la fuerza de una democracia no está en el ruido de sus líderes, sino en el coraje de su pueblo. Para corregirlos, es esta frase la que resuena después de todo, porque toca el punto central. No importa lo alto que grite un líder, lo que importa es cuánto está dispuesto a reaccionar el pueblo, a participar, a exigir cambios, a reconstruir. Y eso es lo que estás haciendo ahora. Si has llegado hasta aquí, es porque te niegas a aceptar el silencio como respuesta. Quieres entender, quieres actuar, quieres compartir lo que sientes. Entonces, aprovecha este momento. Deja tu comentario aquí abajo. Escribe lo que piensas, lo que has vivido, lo que esperas. Tu comentario puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Puede ser el comienzo de una conversación, de una conciencia colectiva, de un cambio real. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha y suscríbete ahora. Aquí no tenemos miedo de decir lo que hay que decir. Aquí no estás solo. Aquí tu voz importa, porque la siguiente parte de esta historia aún se está escribiendo, y cada persona que despierta esta realidad es parte del cambio. Gracias por estar aquí, gracias por no rendirte, seguimos juntos.